Está hablando el Mar del Plata Mauricio Macri. ¿Podemos escuchar, Leandro, un poco? De red domiciliaria. Basta de la garrafa, basta de los peligros, de la incomodidad de la garrafa, del costo de la garrafa. 15 años ese gasoducto demorado, 15 años que Mar del Plata no pudo crecer porque no tenía gas para conectar. La cantidad de cosas que se abren cuando estas cosas que no se ven porque van bajo tierra se empiezan a resolver. Claro, esa política que no queremos más, hacía poco, pero de lo poco que hacía jamás algo que no se veía. Pero todo esto que relaté no tendría sentido, queridos marplatenses, si ustedes no estuvieran acá, si no contásemos con su talento, con sus ganas, con su decisión de cambiar, de dejar definitivamente atrás todo lo que nos sucedió. Por eso quiero decirles que esta elección es muy importante. No es cualquier elección. El 11 de agosto se van a decidir muchas cosas. Se decide si seguimos avanzando hacia el futuro o volvemos al pasado. Dale un poquitito de tiempo a ver si dice lo de cruzar el río. Está terminando. Decide si seguimos luchando contra el narcotráfico, las mafias, la inseguridad y la corrupción. Se decide si el que piensa distinto no va a ser hostigado. Eso también es muy importante en la convivencia de todos. Ahí ya se hace bastante insoportable, que el que piensa distinto no va a ser hostigado y le quieren pasar por arriba a este canal todos los días. Es un desvergonzado. Cuando habla del gas, de cientos de escuelas en la provincia de Buenos Aires no tienen gas. Se mueren de frío los maestros y los alumnos. Y cuando hablamos de gas tenemos que pensar que este 2 de agosto próximo se cumple un año de la explosión de Moreno. Es atroz y lo mismo se anima porque en la cobertura mediática que tienen pueden permitirse este lujo. El que María Eugenia Vidal, que estaba allí sentada también y que habló antes, y que hablan de la seguridad en la provincia de Buenos Aires cuando los números han sido superados en miles y miles, en hurtos y en todo tipo de delitos en la provincia. Y uno se entera gracias a que la Procuraduría Judicial lo dijo, pero está totalmente tapado por todos los medios que ellos han comprado o que ellos han anulado con sus pautas publicitarias, con el terror que genera para muchísimas empresas tener que manejarse sin esa pauta que le quitarían si alguna acción se hace periodística contra lo que es el gobierno. En esta columna nosotros teníamos previsto hablar de los 14 millones de habitantes de la Argentina que hoy no saben si van a comer. La inseguridad alimentaria es una realidad. Tenemos para hablar también del 65% de los chicos que en la capital no pueden ir al teatro, no los pueden llevar sus padres. 65% menos de entradas vendidas con respecto al año anterior. Eso sí, con una aparición a favor de que al campo le fue muy mal en 2017 y mejor en el 2018, una superación abierta entre la sequía y la abundancia de la cosecha del 2018, se produjo un solo dato económico que gravita sobre los demás porque anula un poco toda la negatividad de lo otro que es nuestro diario vivir. Entonces Macri se anima a invitarnos, seguramente lo debe haber hecho en esta charla allí en Mar del Plata, se invita a invitarnos a cruzar el río con él. Claro que se puede porque todos hemos decidido cruzar el río del pasado al futuro y estamos más cerca que nunca de cruzar este río que nos impidió crecer durante tantos años y ahí sí no parar de crecer por los próximos 20 años. Bueno, se parece a lo que estaba diciendo allí, pidiendo el voto, hablando una vez más de caballitos de batalla como la corrupción. Los diarios internacionales se han preguntado en algún momento si es Macri el presidente más corrupto del mundo. No ocurrió aquí, fue en el orden internacional, cuando se sabe de sus Panama Papers, del correo, de los peajes. Anoche Alejandro Berkovich hizo un programa ejemplar nuevamente al respecto, mostrando hasta dónde está completamente podrido todo el mundo Macri.
cuando hablamos de la corrupción. Pero en fin, se lo permiten porque ya saben ustedes cómo juegan los medios de comunicación, que son todavía en el fondo más corruptos que Macri. Vea lo que es realidad económica de este mes en el cual los medios hoy, Clarín y Nación, jugaban a que la situación de pronto había cambiado. Lo único que cambió es el campo. Si estuviéramos sin el efecto sequía de 2018 y por ende sin este rebote en 2019, que es del 2018, tendríamos la caída de la economía 5,9, 4,7, 7,7, 4,8 y ahora en mayo hubiera sido 2,9 en lugar de 2,6. Veamos otra placa, porque estas cosas son bien explicativas y nuestra fuente es, como siempre, irreprochable en cada número que da el CEPA. La actividad económica desde noviembre del 2015 siga la ruta de la línea azul, la roja, la horizontal, le marca a usted a dónde se había caído. Mire bien a la derecha cuál era el pico hacia abajo de la economía en el mes de mayo y la pequeña recuperación que se produce hasta alcanzar la línea roja. Mire lo lejos que está del 2015, ni hablar del 2017 en el único rebote positivo que el gobierno tuvo en materia económica. Mire luego la caída. Dentro de esa caída, lo que le dicen hoy los diarios, que bueno, caramba, de pronto se dejó de caer, es eso que usted está viendo en el final. Para que gráficamente usted tenga una idea. Veamos una placa más o dos, porque esto es interesante, que podamos entender. La muletilla del fracaso es que quieren cruzar el río llevándonos ellos al hombro. Mire lo que es el comercio. El agro 49,5, sequía un año, al otro año abundancia. El agro estuvo bien, los números le dieron, pero mire lo que fue el comercio. Mire la intermediación financiera, mire la industria. Observe la construcción, aprecie lo del sector inmobiliario, que son datos muy pero muy importantes. Esto es lo que en realidad tenemos. Vea lo que dice Ariel Aguilar en un tuit cuando manejan lo del campo, pero hay otra más de la actividad económica. No, esta es la misma, sin el efecto sequía, pero es bueno que la veamos otra vez, es interesante, porque son números que tienen que quedar. Sin esto usted no puede muchas veces hablar de política porque no tiene los elementos necesarios. Está lo que dijo Ariel Aguilar de la Cámara del Calzado. Es interesante frente a estos números que se estaban dando. Lo que el gobierno presenta como un hecho positivo es también una imagen del modelo que llevan adelante. Esta es la verdad. Un modelo agroexportador. Crecen las exportaciones de productos agropecuarios, bajan 11,9. Las expos de manufacturas y las importaciones que más caen son las del mundo industrial. Por eso es que aparece gente que ha estado cerca de Macri, que lo conoce bien y que por lo tanto tiene mucho para decir. Aprecie este otro dato, porque es muy interesante también. La cosecha récord no derramó nada sobre la creación del trabajo registrado. Mientras la industria tuvo que destruir 67.000 puestos en estos meses, el agro generó 8.900 puestos de trabajo. Quiere decir que lo que llamamos el trabajo perdió abiertamente el mejor año del campo, 50% más, una cosecha formidable, 8.000 trabajitos. Y ya sabe usted cómo están pagados y cuántas veces esto ocurre en negro. El empleo de calidad, que es el que da la industria, ha perdido otra vez decenas y decenas de miles. Por eso es que Dick Morris, que ha estado cerca de Macri, que ha sido su asesor, dice que Macri es un incompetente. Es una apreciación que uno no puede discutir. Un niño rico que nunca hace la tarea ni trabajó duro. Nadie puede tener idea contraria al respecto. No puede dirigir un submarino, no puede administrar el comercio ni controlar la inflación. Esto es Macri para Dick Morris. Haber estado cerca de Mauricio Macri le permitió conocerlo un poco más. Pero también Guillermo Calvo, que es uno de los hombres más importantes en la apreciación del mundo económico, ha dicho una serie de cosas que vale la pena tener en cuenta. A ver si las tenemos. Hoy fue tapa de página 12 y me pareció muy valioso. Vamos a tomar cada uno de los ítems que maneja Guillermo Calvo, el gurú de los mercados, que se hizo famoso por aquello del tequila. Él fue el que lo anunció. Si el dólar se queda pegado, usted termina pagando una tasa de interés de 50% en dólares. Entonces esto no es sostenible, lo dice todo el mundo. El default es un riesgo muy importante. Sigamos con rapidez, porque son apreciaciones de un hombre muy valioso, pero son muchas. El fondo descubrió que realmente estaba tratando con gente incompetente. Esto se nota. Los del fondo, que son aves de rapiña internacionales, saben muy bien lo que es Duhovne, pobre.
a tener a Duhovne representándonos. Cometieron el error garrafal de tener deuda de súper corto plazo. Una suma enorme que se lleva todas las reservas. Esto tiene que ver con Sturzenegger, con Caputo y por supuesto con el que está ahora, con Sanleris y con Duhovne. Luego hicieron el arreglo con el fondo, pero fueron parches. No hay una idea de dónde empieza ni a dónde va. Este es uno de los gurús más importantes que hay en el mundo. No estoy a favor de Cristina ni de su gente, seguramente que no. Este es un hombre también liberal económico, pero debo reconocer una cosa. De repente es lo mejor que le puede pasar al país. Un gobierno con Cristina puede ser más creíble que el de Macri. Dos más de Guillermo Calvo, de las cosas que dijo en ese amplio reportaje. Voy a ser mal pensado. Los inversores, si sigue Macri, tienen más tiempo para sacar su plata, sea mal pensado. Si lo están haciendo ahora, a ojos vistas, porque Macri no ha mostrado ninguna capacidad de manejar esta situación. Más bien, la ha empeorado, sí. Más bien, que lo ha hecho todavía muchísimo peor. Y por último, Macri va a necesitar una persona de prestigio, pero no sé si esas personas van a querer estar cerca de Macri porque está muy, pero muy quemado. Y Macri después dice que todo el mundo lo felicita. Presidente de China, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Japón, y todos absolutamente nos dijeron felicitaciones argentinos, felicitaciones por el camino que han tomado, por las reformas que están haciendo, por acá van al futuro. El futuro, por acá, crucemos el río, se viene el país que todos estamos esperando. Son muchas declaraciones, muletillas, que no tienen ninguna relación con la realidad. La misma es esta. Esto es lo que es real. Lo que ocurre en la primera quincena de julio. El consumo masivo cayó 11%, la compra de alimentos disminuyó 12%. ¿Quiénes son los que compran? Imagínelos. Por eso es que más adelante, en esta columna, le vamos a hablar de la inseguridad nutricional que hay hoy día en la Argentina. Pero se traslada a todos los ítems. Llegan las vacaciones de invierno. ¿Qué es lo que pensaron todos los padres en las vacaciones de invierno? Vamos a ir al teatro, vamos a ir al cine, lo vamos a pasar bien. Es tiempo de ocio para ellos. Y para los chicos cualquier cosa. Son siempre los que uno imagina como privilegiados, aquellos a los que nos debemos permanentemente. Pero no sucede eso. Carlos Rottenberg, uno de los hombres de teatro más importantes del país, un verdadero luchador, cuenta qué es lo que está sucediendo. Mire la venta de entradas de teatro. Registró el peor semestre de los últimos 5 años. Escuche a Carlos Rottenberg. Unas vacaciones de invierno que por la preventa, siendo hoy jueves y ya transcurrida más de la mitad de la semana, hay un dato incontrastable que está indicando que el espectáculo infantil está por debajo del último año y la sorpresa para todos nosotros, más que la baja de los infantiles, está dada porque es una semana de adultos por debajo de las semanas habituales del año. Carpinetti, vinculada a mundos de actores, a gremios, al teatro La Carpintería, nos dice también cómo vino esta semana de vacaciones. Hay baja en el teatro comercial, imagínate en el teatro independiente, ¿no? La Carpintería ya lleva 9 años funcionando. Y en los 9 años siempre las vacaciones de invierno fueron las 2 mejores semanas del año. No pueden nunca competirle a ningún otro momento del año en la temporada. Y la verdad es que estamos sorprendidas porque arrancó el fin de semana pasado con una baja que no se entendía si habían suspendido las vacaciones, si nos habíamos equivocado. ¿Qué pasó? ¿Y cómo va a ir la gente al teatro? ¿Cómo se pueden llevar a los chicos? Si muchos están sin trabajo, la inmensa mayoría tiene un salario que para nada cubre la relación con la inflación, si las tarifas se están matando. Son las tarifas, los amigos de Macri o Macri mismo, que está siempre detrás de esas empresas, las que se llevaron las entradas de los pibes. Hay que pagar el gas ese del que estaba hablando recién increíblemente Macri, qué personaje. Hay que pagar la luz eléctrica. Hay que pagar esas tarifas que se fueron para arriba. Ahí están las entradas de los pibes. Ahí está lo que ellos consumen, la gaseosa, lo que comen, esa salida siempre divertida de los teatros. 65% de los pibes no lo pudieron hacer. ¿Y cómo podrían? Si cientos de miles se quedan sin trabajo,
Mire lo que sucedió nada más que en estas horas. Vamos a ir por 3 empresas. Esta, por ejemplo, cerró, una que daba servicio técnico a BGH, a Samsung, Motorola, una empresa que se llama SAM SRL, que prestaba ese servicio técnico. Chau, se terminó, despide a 70 trabajadores. También la empresa de Manuel Antelo. Vamos a ir por partes, veamos lo que nos dicen uno de los trabajadores de SAM SRL. Tenía alrededor de 30 trabajadores, de un día para otro suspendió a 25 sin pagarle el salario. Es una avivada en nombre de la crisis. Es una empresa tercerizada, por eso nosotros también hacemos como responsables solidarios a estas multinacionales que ocupan a través de la tercerización, la precarización a trabajadores y en determinado momento, de un día para otro, pasa todas estas cosas. Eso es en Rosario. Quiere ver en Chascomús, por ejemplo, lo que sucede. La empresa aquí se llama Unitec Blue y dejó 23 personas de la única fábrica de nanotecnología del país, la única que había. Es decir, un trabajo de mucha calidad, un trabajo importante, el que tenían estas personas, una planta ubicada ahí, la debe haber visto usted alguna vez pasando por la Ruta 2. Y mire que Arguán se suma a la noche macrista. La empresa de Manuel Antelo ha tenido que despedir a 70 trabajadores y no vende un auto. Si no hay manera hoy día de vender un auto, porque los sectores medios dejaron de comprar y los ricos, bueno, además se la resuelven con los autos importados. Cuando se vende un auto, tiene que ver con lo importado, que está subsidiado. El 80% de los autos que se venden en la Argentina tiene que ver con la importación. Y sobre este tema de la importación, que es el que abrió el camino para todas estas desgracias acumuladas de la Argentina, hay que decir lo que manejaba Proteger este fin de semana. Es importante saber lo que ha ocurrido con las importaciones. Mire estos números, preste atención porque este es un trabajito de ciudadano que usted tiene que hacer. No puede no saber estas cosas, sino de qué hablamos cuando nos cruzamos con el vecino y tratamos de persuadirlo que esto es una barbaridad. El 66% de las empresas empeoró su desempeño en 2018 con respecto a 2017, menos el campo. A todo el mundo le fue muy mal. Sigamos mirando, porque hay algunos registros que son pavorosos. El 89% de caída en las ventas se produjo en el año 2018. 89%, 90%. Caída de las ventas. ¿Y quién podía consumir? Incluso no se pueden consumir ya los importados. Bajaron las importaciones, ¿sabe? Y porque tampoco se vende lo importado. El 60% de las empresas redujo su personal. Apenas 4.3 lo pudo aumentar y 35.7 lo mantuvo. ¿Hay alguna más al respecto? Sí, 45% no espera cambios en su nivel de ventas. El 33% cree que va a disminuir las ventas. El 50% piensa que va a reducir su planta de personal. Y el 83% no va a realizar inversiones en esta temporada. Y después Macri, allí estaba el Mar del Plata, en esa catarata habitual de mentiras, insensateces y cosas vacuas que él se permite decir. Y nos invita luego a cruzar el río con él, nada menos. Vayamos juntos con él. Mire lo que ha pasado en un terreno muy pero muy importante que es el de los alimentos. Primero, escuchémoslo, como el Mar del Plata recién a Macri, pero en Japón. La Argentina es un país que produce alimentos de calidad para 400 millones de personas, a pesar que somos solamente 44 millones, y aspiramos en pocos años, en el 2025, a producir alimentos para 600 millones de personas. Muy bien, pero produzcan alimentos para los que aquí no comen. Hoy se van a acostar con la sensación de no haber comido bien, muchos directamente sin haber comido nada. 14 millones de personas, 14 millones de personas. Después pretenden mirar la pobreza de Venezuela, que al menos puede justificarse porque está en guerra. Aquí no hay una guerra, salvo la del neoliberalismo contra la gente. Una pavorosa derrota, una batalla en la que ellos sacan ventaja y hasta incluso piensan ganar la guerra. Porque si gana la próxima elección es que ganaron la batalla anterior y otra batalla más, directamente nos entregamos. Son los dueños, nuestros amos. La inseguridad alimentaria en la Argentina
Este es un informe de la Organización de las Naciones Unidas. Esto no se puede discutir. Esto es así. Se agravó con Macri y afecta a 14 millones de argentinos. Mírelo otra vez, no me mire a mí, porque vale la pena ese trabajo de ciudadano. Usted tiene que saber esto. El informe de la FAO, Organismo de las Naciones Unidas, concluye que en solo 2 años se sumaron 6 millones más que padecen la falta de acceso continuado a los alimentos, más lo que había generado el macrismo en 2016, 2017, que eran otros tantos millones. 14 millones de personas. Y usted sabe muy bien, hasta lo dijo Juan Carr en el año 2014, que se estaba rumbo al hambre cero, antes de Juan Carr. Le quiero mostrar lo que decía la FAO. Presta atención, esto es la FAO, 14 millones de argentinos en estado de inseguridad alimentaria. Vayamos al 2014. Mostrémosle a nuestros amigos para ese trabajo de ciudadano que hay que hacer. No se puede vivir con actos de fe. Yo quiero a fulano, yo amo a sultano, yo detesto al otro. No, tenemos que argumentar. Este es un camino muy importante. 2014, 27 de marzo, la FAO destaca a la Argentina dentro de los países con hambre cero. Dicho por la FAO, por las Naciones Unidas. Y ahora tenemos 14 millones de personas que se van a ir a dormir mal comidos en la República Argentina. Vale la pena, como lo dice la FAO, recordar lo que dijo también Juan Carr en esa época. Pero la Argentina está a la vuelta de la esquina del hambre cero y que se asigne el éxito el que quiera, no me molesta, pero este es un éxito del pueblo. Colectivo, es colectivo. Absoluto. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Para que tengan una idea, en el mundo 1 de cada 7 tiene hambre. En Argentina 1 de cada 23 no tiene la comida garantizada. Diferencia abismal. Aquí estamos, ahí nomás. Lo único que ocurre es que falta una mesa, que un día la haremos, falta distribuir, nada más. Distribuir, sentarnos a distribuir. Falta un encuentro para eso. Pero perdón, el hambre cero, estamos a meses, años. Falta eso que es una mesa. Como una sintonía fina, ¿no? Ya. Eso. Esto es lo que decía un hombre que está muy cerca de estas situaciones en el año 2014, cuando no existían trolls condenatorios, y era y sigue siendo un tipo muy respetado, porque aquellos que están cerca de los que más sufren siempre tienen una consideración especial en nuestro corazón. Mire estos 2 títulos y cotéjelos, recuérdelos además. La inseguridad alimentaria se agravó con Macri y ya afecta a 14 millones de argentinos. Ahora mire lo que pasaba hace apenas 5 años, un poco menos. La FAO destaca a la Argentina dentro de los países con hambre cero. Lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado, y de un Estado con políticas públicas muy activas, muy direccionadas y muy focalizadas precisamente a este problema. 871 chicos hoy no tienen una camita para salir de la situación de calle, niños y adolescentes. 871 hay en Buenos Aires, mientras el gobierno dice que en el total son 1.141. Los chicos nada más son más de 800 y denuncian los trabajadores del Centro de Día y Noche La Boquita y del Centro de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia, CAINA, ambos organismos dependientes del gobierno porteño, no de la Contra, que hay apenas 70 camas para más de 800 chicos en situación de calle. Y todo va a ser peor. Si este hombre que nos invita a cruzar el río con él, que habla del gas que va por abajo, que no se ve, por eso es que no lo comentamos mientras le explotan las escuelas, y los chicos van con frazadas, y los maestros también, a 500 colegios de la provincia de Buenos Aires o más, este hombre ha conseguido lo que parece mentira se instale, la discusión por la flexibilización laboral. ¿Cuánto más se puede flexibilizar al trabajador? Hoy Mariano Martín, en ámbito financiero, tituló esto que cuando lo leí a la mañana no podía salir de mi espanto, ya no de mi asombro. Reforma laboral. Un gremio se niega a usar pulseras con GPS. El debate por la reforma laboral que el gobierno logró imponer en plena campaña electoral encendió las alarmas por su aplicación práctica en casos extremos, como el denunciado por el gremio de Sanidad, que inició una campaña contra el uso de pulseras geolocalizadas para las enfermeras en los establecimientos de salud.
La medida intentó ser implementada por una clínica de rehabilitación y fue debatida en las cámaras empresarias del grupo. Escuchemos la palabra de la persona que representa a quienes no quieren usar esas pulseras. Nosotros no estamos en contra del uso de la tecnología a favor de los pacientes o de los trabajadores. El problema es cuando se usa la tecnología para perseguir y para controlar de manera persecutoria a los trabajadores. Bien, cuando uno piensa en todas estas cosas, 14 millones de personas que no van a comer bien en el día de hoy, mañana tampoco, y quizás sean más de 14 millones, porque aumenta en miles cada día, y no se sabe verdaderamente por parte de estos qué, cuándo, cómo van a comer, dónde, en un comedor, si encuentran lugar, porque los comedores ya no dan abasto. 14 millones en esa situación. Cuando pensamos en lo que es la vida del trabajador, al que le quieren poner pulseras en la flexibilización, al que quieren echar, despedir como sea, como un perro, esto es increíble que se animen a proponerlo. Este es el poder. No solo se animan a proponerlo, sino que se animan a presentarse para las elecciones con todo el daño que han hecho. Proponer que el trabajo se vaya más abajo, que el trabajador sea una persona directamente sin dignidad, sin posibilidad de levantar los ojos y mirar al patrón y decirle, mire, a mí me parece que esto no es así, chao, para afuera. Se termina, porque lo pueden echar fácilmente, diciéndole, váyase, voy a tomar a otro. Porque además, como siempre ocurre con el capitalismo, hay una masa de trabajadores despedidos que andan desesperados buscando el trabajo y que quieren, esto es humanamente comprensible, en lugar de cualquiera, aquel que ya tiene trabajo, bueno, están importunando, se paran en la puerta de la fábrica, de los supermercados a esperar, por si alguno es despedido. El jefe lo ve, el dueño también. En consecuencia, ojo con cómo te portás, ojo con llegar tarde, ojo con pretender irte antes, ojo con enfermarte demasiado seguido, cuidado con cómo atendés a la gente, cuidado con no estar atento absolutamente a todo. ¿Qué estás haciendo? ¿Te distraes? Personas que tienen 2 o 3 horas de viaje para ir, para volver, y que están 9, 10 horas trabajando allí. Mucho ojo, porque hay mucha gente esperando afuera para tener el trabajo. Si lo pueden echar con esa facilidad, y además el que tomen, ya lo van a poder tomar también, sin nada. En un día como este, cuando tenemos que pensar en el 26 de julio, mencionar todo esto nos lleva reparadoramente a la figura de Evita Perón, a aquellos días en los que a las 8 y poco de la noche anunciaron desde el gobierno que se había producido su deceso. Debe haber sido el golpe más violento en el espíritu de la gente. Moría de cáncer, como querían los que no la querían. Ahí está la multitud que solía reunir esta mujer de apenas 33 años. Yo sigo asombrándome de esto, porque esos discursos, esas apariciones públicas, esa contención para los desamparados, se producía cuando tenía apenas 27 o 28 años. Por generación tengo hijas de esa edad y demás todavía. Entonces sé perfectamente que son apenas unas muchachas. Y esa muchacha, venida de una situación de pobreza, que nunca olvidó su origen, hizo las cosas, trabajó de tal manera, con los errores que puede haber cometido, que ya a esta altura se han diluido frente a todo el bien que intentó hacer y todo el bien que hizo. Le cambió la historia a las mujeres, luchando por el voto femenino. Si usted presta atención, ese trabajito de ciudadano que le pedimos, entre a las discusiones que se generaban cuando se pedía el voto femenino. Otras mujeres habían luchado, Alicia Moró de Justo, por ejemplo, pero la que tomaba la bandera más firmemente, la que la agitaba, era ella. Los disparates que decían los hombres en aquel momento, usted no lo podrá creer, es hasta divertido, porque pasó hace muy poco tiempo, 70 años, en la historia es un día, un segundo, no es nada. En ese tiempo, esta mujer imponía su fuerza, su fortaleza moral y, por supuesto, también sus altos grados de prevención frente a esos sectores dominantes que querían humillar a la clase trabajadora y, de paso, también a ella. Y si ella se resignaba, ¿qué quedaba para el trabajador? ¿Cuál podía ser la contención, el dique? ¿Qué hacemos con los empresarios hoy día, ese que dice, les queda el vino para ustedes, ese del café? ¿Qué podemos hacer frente a gente que está diciendo, bueno, las empresas que tengan que desaparecer, que desaparezcan? Porque él está vendiendo soja a 2 manos,
no cuenta el dinero, lo pesa, pero las empresas que desaparecen dejan a muchísima gente sin trabajo permanentemente. Se funden casi 20.000 empresas en la República Argentina, las pymes, y ellos dicen, bueno, ahora nosotros para dar trabajo de nuevo, lo que tenemos es que contar con todo el poder, para tomarlos cuando se nos antoja, al sueldo que sea para nosotros necesario pagarles y pudiéndolos echar cuando corresponda. Ustedes se imaginan, ha sido trabajador, todos los mecanismos que hay para prescindir de un hombre de trabajo. Cuando pensamos en Evita, lo pensamos a través de las generaciones que nos hablan de Evita y de sus discursos vehementes y de su obra, también de lo que han dicho sus detractores. Hay una poesía que toma de un lado y del otro de una manera ejemplar, de María Elena Walsh. Búsquelo, lo recita maravillosamente Susana Rinaldi. Y ahí, poéticamente, usted tiene una posibilidad de acercarse a esta mujer. Es necesario, es imprescindible que tengamos estos símbolos que tanto lucharon por el que menos tiene. Esta mujer hablaba cuando Perón y ella le habían ganado a la clase que todo lo domina y que todo lo puede, le habían ganado un 20% de lo que esa clase de empresarios, de gente de campo, se había apropiado. El 70% para una élite, el 30% que quedaba para toda la masa de trabajadores. Ellos lo pusieron en 50 y 50. Hay una constitución que he leído, trabajito lindo también para un ciudadano, la Constitución de 1949. Emociona ver la concepción que se tenía del ser humano que trabaja, del ser humano que tiene que prestar servicios, del ser humano que está en una situación un poco más vulnerable. Y eso también, Constitución de 1949, nos hablaba de por qué se había llegado al 50-50, al 50 y 50, 50 por lo menos para la clase trabajadora. No estaba mal. Hay que recordar que en el 2015 se llegó al 53% para la clase trabajadora. Ahora ya el gobierno neoliberal de Macri está consiguiendo que los números se disparen otra vez hacia ellos, como ocurrió en 1955. Es tan fácil darse cuenta por qué la historia recorre estos caminos. En 1950, 50 y 50. Los echan a Perón, lo sacan a Perón, bombardean Plaza de Mayo, finalmente se sacan a Perón de encima y con una gran rapidez pasaron otra vez al 70% para ellos y el 30% para esa masa de trabajadores, que allí aplauden a Evita, esa masa de trabajadores y trabajadoras que uno recuerda en este día, dentro de un ratito nada más, empezando un llanto que para muchos no terminó nunca. La columna, amigos, va a seguir dentro de unos días porque me voy a tomar una salida, unas entrevistas en Italia que me dará mucho gusto realizar porque uno puede contar lo que los medios dominantes de aquí le cuentan tergiversándolo todo al mundo. Así que por una semana no voy a estar, no piensen que me echaron otra vez. No por ahora al menos. Eso no habrá sucedido la próxima semana. Me ausento por mi cuenta. Y los voy a dejar con Luli y con un compañero por el que tengo un enorme cariño y respeto profesional, que es el gallego Fernández Llorente, que dentro de un rato va a estar haciendo Minuto 1. Así que les estoy diciendo aquí en la columna y en la conducción, junto a Luli del noticiero, hasta la vuelta.